Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente como nosotras. Recuerden seguirnos en redes sociales como Tangente GT. Mi nombre es Laisa Palomo y hoy me acompaña María José Cordero como una... Bueno, se está estrenando en el episodio. ¡Qué alegre! Gracias por estar aquí. Gracias. Y me acompaña también Pilar Bonillo. Ella es del movimiento Period. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, sobre un tema que nos incumbe a la mayoría de mujeres, que es el tema de la menstruación. Y la verdad es que no debería ser solo mujeres, porque es un tema tan generalizado dentro de la humanidad que debería ser un tema que hablen los hombres, que hablen los ancianos, que hablen los políticos. Hoy vamos a hablar un poco de todo esto. Así que, Pilar, muchas gracias por estar aquí. Qué alegre que nos acompañas. No sé si te quieres presentar ahí un poquito sobre el movimiento. Claro que sí. Hola a todos. Hola a los que nos escuchan, nos ven. Pues sí, yo soy parte de Period Guatemala, que es un movimiento que nace en Estados Unidos y poco a poco ha llegado a muchas partes en el mundo. Nosotras en Guatemala lo iniciamos ya hace 4 años, si no estoy mal. Y la verdad es que nació un poco como de este sentir de darnos cuenta que la realidad acá, pues también en temas de la menstruación, estamos bien atrás, ¿verdad? Hay muy pocas organizaciones que trabajamos el tema, entonces eso también hace que, pues, no se mueva mucho el tema, no se hable. Entonces, esta necesidad hizo que, de alguna forma, Andrea Reyes, que es la directora ejecutiva, lo empezara a promover con otro grupo de amigas conmigo, y así empezamos el movimiento. Nosotras en el movimiento trabajamos 4 pilares principales, que uno es la educación, pues al final sabemos que si no nos educamos en torno a la menstruación, pues no se empieza a hacer más cotidiano, más normal, conociendo la información. Después, el siguiente pilar es el servicio, donde tratamos de recolectar productos de gestión menstrual en general. Entre estos, la mayoría que realmente logramos acceder son toallas sanitarias desechables, por la accesibilidad, ¿verdad? Al final es mucho más fácil para la gente donar este tipo de productos. Y estos hacemos colectas para donarlos a personas en condiciones de vulnerabilidad que lo necesitan, en su mayoría mujeres. Y también tenemos el pilar de la comunicación como un poco más estratégica, donde buscamos impulsar políticas públicas o hacer desde en redes sociales pequeñas campañas. Es nuestra parte como de activismo alrededor de la menstruación. Y el último pilar que lo tenemos solo nosotros, el capítulo de Guatemala, es el de investigación, porque sabemos que es súper importante tener datos sobre cómo menstruamos, ¿verdad? Cómo se lleva este proceso natural para poder empezar a hacer y promover políticas públicas al respecto. Súper, que hoy, puchicas, se echó la introducción de todos los segmentos que tenemos hoy. Sí. Muchas gracias por eso. Vamos a tocar el análisis, no se preocupen, ahí vamos a entrarnos un poquito a los ejes que nos contaste, pero quiero empezar preguntando, ¿cómo se recuerdan su primera menstruación? Uy. Bueno, si quieren yo empiezo, porque creo que fue un poquito más reciente. Yo creo que fue a los 13 años, 12, y prácticamente recuerdo que estaba muy emocionada. Creo que mis papás hicieron un buen trabajo en decirme esta parte de que usualmente les dicen, bueno, ya te convertiste en una señorita, ¿verdad? Ya eres una persona adulta, pero no, hicieron como una transición muy bonita. Muchas mujeres me acompañaron en ese momento y yo estaba emocionada porque ya era parte del grupo de mis amigas que ya tenían como que compartían este secreto, ¿saben? Porque había mucho secretismo alrededor, o sea, yo miraba que se iban al baño juntas, que hablaban de ciertas cosas que yo no entendía y al fin podía unirme como a este grupo, entonces me emocionaba y me daba un poco de miedo lo que iba a pasar, pero así lo viví. Sí, en mi caso también fue algo similar. ¿En serio? Fue gracioso. Creo que es una excepción. No sé si le pasa lo mismo a otras mujeres, pero yo deseaba ya ser parte de ese grupo de mis amigas porque tenía FOMO. Sí, pues. Ajá. Y yo recuerdo que ese día yo salí con una de mis amigas grandes de donde yo vivía y hablamos justamente del tema. Y yo dije, ay, sí, cuando me toque, ¿verdad? Entonces llego yo, ¡oh! Hoy me tocó. ¡Yay! Entonces yo, mamá, papá, miren, no sé qué. Mi papá hasta se puso a llorar, que eso es también interesante y creo que sería un buen tema, ¿verdad? Como los hombres reciben o persiguen este tipo de noticia. Y luego también, ¿verdad? Toda la iniciación familiar y de amigas, porque al día siguiente yo llego al colegio así como, mucha, fíjense que no sé qué. Y yo me recuerdo muy bien de una amiga. Ajá, ¿qué?
¿qué pasó? Y yo, me pasó esto. Ah, ya, sí. Pero ya había sido como Aquí desde los 9, normalización, ¿verdad? Yo ok. también Sí, pues. fue como a los 13, creo. Ajá. Ajá. Sí, yo creo que la mía no es tan similar. Hay muchísimas mujeres que cabal como que se trauman así. Y a mí me pasó que mi mejor amiga menstruó antes que yo. Y a ella sí fue muy doloroso. Digamos, ella tuvo fiebre, se desmayó en su primera menstruación. Entonces, para mí fue muy impactante. Yo decía, no, yo no quiero que me pase eso. O sea, peor si nos pasa a todas así, ¿verdad? Como que mi mamá intentó darme información, pero el mismo tabú hace que sea muy, te va a bajar sangre y ten cuidado. Entonces era como esto que había aprendido que le pasó a mi amiga, esto que mi mamá me dijo, y yo dije, ay no, ¿qué hago con esta información, verdad? Y con mi grupo de amigas, nosotros, pues yo y ellas, ¿verdad? Estudiábamos en un colegio solo de mujeres, entonces de alguna forma sabíamos que iba a pasar, ¿verdad? Pero sí, mi grupo de amigas era como, ay no, yo no quiero que me pase. Entonces, como conforme le iba pasando a una pues consecutivamente, nosotras así de, ay, ella ya cayó, yo todavía no, estamos salvadas, como que si fuera, ¿verdad? sí, de alguna forma. Entonces quedamos 2 de último, que fue creo segundo básico, ya tenía como 14, y entonces justo en esas vacaciones me vino la menstruación y así de, ay, no puede ser, ya, entré yo también. Que creo que había mucho esta idea en mí, no sé si a ustedes les pasó, que yo iba a cambiar. De alguna forma yo pasaba de ser niña a ser mujer. Yo sentía una carga así de, ya no voy a poder jugar igual, o no sé, como esta necesidad de, es que ya vas a ser señorita y algo Claro. cambia, o sea... De la noche a la mañana. Ajá, entonces yo sentía una presión como el hecho de, pues yo no quiero cambiar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pero es mucha esta carga social que de alguna forma los pequeños mensajes que uno va recibiendo, ¿verdad? En torno a lo que la menstruación representa en tu vida. Sí, a mí no me pasó eso, pero creo que también tuvo que ver porque yo tenía amigas un poquito más grandes donde yo vivía. Entonces, el tema era muy normal, tal vez. Y en mi casa, yo tengo una hermana y mi mamá, la verdad es que las 3 somos muy cercanas, entonces no tenía miedo, creo. Y yo, la verdad es que no era tan inocente, digamos, o sea, en el sentido, no en un mal sentido, pues, sino como de que yo ya no estaba jugando con muñecas, o sea, yo ya me sentía adolescente, pues, entonces, Sí, pues. para mí fue más Fue como, otro cambio. ¡qué emoción! Al fin. Sí, claro. Ajá. Yo tenía amigas incluso que no sabían qué estaba pasando. Por ejemplo, en el baño, estaba súper asustada, yo entré y ella no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Entonces me tocó, ¿verdad?, explicarle qué estaba pasando, que no se asustara porque veía sangre y ella pensó, Dios mío, me voy a morir ahorita, ¿no? O sea, me está pasando algo urgente, ¿qué está pasando? Que nadie me explicó y es parte también de mi experiencia privilegiada. Porque yo sí tuve una persona que me pudo decir qué me iba a pasar, cómo iba a suceder, qué síntomas podía tener, y ella no. Y me tocó a mí, una niña también, explicarle a otra niña qué estaba sucediendo con su cuerpo. Sí. Entonces, esa Que así es experiencia como también, y así es como, ajá, Nos informamos, o sea, usualmente. de la experiencia de nuestras amigas, ¿va? Que realmente en mi caso, cabal, yo vi a mi amiga que le pasó así y yo dije, eso me va a pasar a mí, ¿verdad? De alguna forma no tenés la información y yo específicamente estudié en un colegio solo de mujeres, pues no abordamos así la menstruación en todo su ser, ¿verdad? Solo era así como un poco de lo biológico y esa es tu información y punto. Y, a ver, abordemos eso en este momento, ¿sí? Seguramente van a haber mamás que están lidiando esto con sus hijas o papás que están lidiando esto con sus hijas y un poco como traigo la reacción de mi papá porque yo me recuerdo que mi papá lloró en ese momento. Ajá. Yo me sentí así como, pero ¿por qué mi papá llora? Y él, no te preocupes, es porque estás creciendo, ya no sos chiquita, que no sé qué. Ajá. Pero sí me marcó tanto que yo digo, a ellos les cuesta un poquito pues entenderlo. No sé si ahora esto es muchísimo más abierto y se habla más, digamos, a nivel familiar, pero tal vez darles algunos tips o tratar de explicar un poquito para aquellas personas que este podcast les puede servir como una herramienta para lo que está pasando dentro de su familia o incluso dentro de su vida. Pues al final creo que empieza con normalizar un poco la menstruación, ¿verdad? O sea, es un proceso natural al que le ponemos muchas cargas y de alguna forma, pues sí, tu papá lloró y muchas veces no es solo el papá, es la tía, es la mamá, porque se ve como ese cambio de niña a mujer,
Nosotras somos mujeres, ¿va? Mujeres niñas y mujeres adultas. Entonces, empezar a normalizarlo y pues como a decir las cosas por su nombre, como muchas veces también nos dicen como ya va a venir Andrés, ya vas a dejar de ser una niña y empezás a ser una señorita, digamos como sí hay una transición en nuestra vida, ¿verdad? Sí marca, pero hay niñas menstruantes y siguen siendo niñas, ¿verdad? Entonces, es empezar también a nombrarlo. A mí me impacta mucho como el hecho de que con mi papá fue todo un ejercicio, así de menstruación. A ver, repetí conmigo. Y mi papá así de, lo que te viene. Y yo, no, papá, vamos. Porque también el hecho de que uno lo oculte, como lo deje un poquito bajo la mesa, también hace más como este impacto en esta transición, ¿verdad? Y en Period justo decimos que podemos comenzar a hablarlo y a normalizarlo desde nuestros espacios. Entonces el hecho de yo empezar con mis amigos y mis amigas, con mi papá, con mi mamá, con mis tíos, en general a hablarlo es impresionante y mirás la cara de los hombres más que todo, que se choquean un poco cuando uno utiliza los términos y lo habla directamente, ¿verdad? Porque hay como un miedo a hablarlo y eso hace que el tabú sea mucho más grande y esa carga sea mucho más grande. Y creo que entre más lo hablemos, pues se normaliza y deja esta carga y los papás y todos se van a sentir hasta más cómodos de poder llevar el tema, de poder estar ahí, ¿verdad? Porque al final somos una sociedad, como tú decías al principio, de hombres y mujeres, entonces no solo las mujeres tenemos que conocer sobre la menstruación, vivimos todos en esta sociedad y ningún hombre vive solo entre hombres, sino tiene contacto con mujeres en algún momento de su vida. Entonces, por eso es importante al final también que todos tengamos este conocimiento, ¿verdad? Completamente. Yo creo que algo que tú decías muy importante era el poder del lenguaje cuando hablamos de este tema. Realmente las palabras sí tienen poder en esta situación y sí hacen una diferencia en la transición que llevamos en este proceso cuando entramos a menstruar, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera hablar de un término higiene femenina. O sea, realmente desde el movimiento lo ven, ¿cómo ven este término? Porque lo usan mucho, hay también movimientos que hacen menstruoactivismo, que así se dice ahora, pues que ya no lo utilizan porque es discriminatorio, excluyente y todo lo demás. ¿Hay palabras que ustedes han adaptado aquí en Guatemala que quieren hacer conciencia con ello? Digamos, con el tema específico de la higiene, lo que ha sucedido es que cuando uno habla de higiene es porque algo está sucio. Y muchos años la menstruación se ha vinculado a algo sucio. O a una enfermedad. A una enfermedad. Y algo como asqueroso un poco, ¿verdad? Que creo que por eso mucha gente también tiene este rechazo. Pero yo creo que hasta ahorita, y perdón que te interrumpa, porque no sé, ¿verdad? Y hasta podríamos hacer solo un capítulo de las copas menstruales porque son una cosa así que hermosa. Podemos pasar hablando 300 horas. Pero incluso dentro de mujeres que ya menstruamos de mucho tiempo, hablar de una copa menstrual es como, no, ¿cómo así? ¿Qué vas a hacer? Es tu propia sangre, es tu propio cuerpo. O sea, no entiendo por qué para ti también es sinónimo de suciedad. Porque creo que de alguna forma es el mensaje que nos han enviado, ¿verdad? Y el contacto que se ha tenido con la menstruación, digamos, hablo de mi experiencia personal. Yo antes cuando usaba toallas sanitarias desechables, pues la sangre es orgánica y se descompone. Entonces eso hace que en la toalla sanitaria pues vaya generando un olor a descomposición. Entonces en ese momento a mí me daba mucho asco, ¿verdad? Yo decía, qué feo el olor, y yo no entendía que la menstruación no tiene olor, ¿verdad? Sabe, pues huele a hierro como una sangre normal, ¿verdad? Si yo me corto aquí, yo huelo la sangre, pues igual debería de oler la menstruación. Pero ese mensaje no lo recibimos nunca, ¿verdad? Yo sí pensaba que la menstruación olía feo. Y hasta que empezás a recibir educación, digamos, en torno al tema o a tener este contacto con tu cuerpo, con tu sangre, porque también está esta otra carga que nos enseñan a muchas que nuestro cuerpo, pues, no se nombran nuestras partes, ¿verdad? No se nombran los pechos, no se nombra la vulva, no se nombra. Entonces es como que no existiera, como que se oculta un poco. Y eso hace que ni siquiera nosotras nos sintamos en la libertad de explorarnos, de conocernos.
Cuando yo empecé mi proceso de cambiar de una toalla sanitaria desechable a una copa, yo me acuerdo que lo primero que yo hice fue oler mi sangre. O sea, yo estaba con tanto esa cosa en mi cabeza que yo dije, no huele. O sea, para mí fue como... Todo el tiempo fueron los químicos. Exacto. Y esa descomposición también, ¿verdad? Entonces, mi relación con mi sangre ahí fue como, Es wow. que sí, sí cambia. O sea, ajá. si tú no usas copa menstrual, usa copa menstrual, por momento. favor. Es que Explora. de verdad, Ajá. yo incluso hablaba con mi mamá y con mi hermana y les decía, muchas es que hasta es como empoderante, o sea, es que no sé ni cómo explicar, eso es una pinche copa, ¿me entendés? Todos los meses, pero sí la relación, incluso con la menstruación cambia, Sí. porque no solamente es mucho más cómoda, pasas horas y se te olvida, o sea, a mí se me olvida que hasta estoy menstruando, Ajá. yo, ay, es cierto, tengo que cambiarme la copa, ¿verdad? Ajá. O puedes limpiarla, entonces es súper interesante cómo incluso los nuevos métodos menstruales, o cómo se dirían, no Para sé. gestionarla. Ah, Para ajá. gestionarla. Qué buena Ajá. palabra, para gestionarla. Me gusta, me gusta. Son interesantes porque no está solo la copa, también hay un aro, El disco. Sí, el disco. Ajá. Sí, buena Puchica, pero maravilla. hay un montón de cosas. Sí, ahora. hay incluso bastantes. también la parte que dejamos que la sangre fluya libremente. Ajá. Me encanta esa parte también, siento que es un tema muy importante y me gustaría que nos Que contaras habláramos un poquito de eso. Sí, justo a nosotros en Period, en la parte de educación, nos encanta hablar de todos los productos para gestionar tu sangre y también de métodos que utilizan diferentes mujeres, ¿verdad? O personas menstruantes. Y es que lo que sucede es que también la toalla, pues... Al final en la historia, la industrialización cambió mucho nuestras prácticas. Y también el hecho de usar y tirar, ¿verdad? Se ha convertido nuestro pan de cada día en muchas cosas y eso también pasó en la menstruación. Entonces, las toallas desechables se volvieron súper populares, ¿verdad? Por esa facilidad. Pero muchos de los productos para gestionar nuestra menstruación ya existían antes, pero quedaron en el olvido. Entonces, entre esos, pues la gente generalmente solo conoce tampón y toalla, pero hay muchos más, ¿verdad? Hay esponja marina, que es como un tampón, solo que es más natural, ¿verdad? Es orgánico, no tiene tantos años de durabilidad, porque pues se va desintegrando poco a poco. Ajá. Pero sí, ¿verdad? También la copa y el disco el disco la verdad es que es como una copa, solo que es con forma de disco, como se llama. Son dos formas como de recolección de sangre muy similares, ¿verdad? Porque lo que hace es, uno lo introduce, recolecta, lo sacas, tiras la sangre y lo vuelves a introducir. La diferencia pues es la forma, ¿verdad? Y cada cuerpo como es tan diverso, tan distinto, hay muchas mujeres que la copa solo no, o sea, no lo logran, es una relación de amor-odio, ajá, y entonces muchas empiezan cabal a probar otros, ¿verdad? Como el disco. Y después hay otros también porque hay mujeres pues que no les gusta introducir, ¿verdad? Algunas cosas dentro de la vagina, entonces... hay otros métodos también como calzones menstruales y que también uno puede combinar dependiendo de conforme uno se vaya sintiendo cómoda, ¿verdad? Porque cuando hablamos de menstruación, los 5 días en los que uno está en la fase menstrual, no estás menstruando de la misma forma, o sea, la cantidad de sangre no es la misma. Entonces, a mí me pasa personalmente que la copa ya en los últimos días, cuando tengo poco flujo menstrual, no sé, se siente un poco más incómoda que si podría usar otro método como un calzón menstrual, tal vez más cómodo, ¿verdad? Y uno piensa en calzones como, ay, no sé, súper grandes, pero realmente hay unos bien bonitos, se los juro, Sí. y hay de todo. Ajá, y después está este método de menstruación libre, le dicen, ¿verdad? Hay diferentes nombres y cada vez se ha ido reivindicando un poquito más, que al final es conocer tu cuerpo. Entonces, uno no es que esté así como ping, ping, goteando todo el día, sino uno tiene cargas mayores de liberación de sangre. No sé si a ustedes les ha pasado que a mí me pasa a veces en las mañanas y en las tardes que yo siento como que viene un flujo y yo digo, ¡ah! Ahí viene. Y justo esa es la menstruación libre. O sea, hay mujeres que pueden sentir cuando viene esa carga y entonces van al baño, la liberan
y continúan con su Me día. parece Wow. fascinante, es Ajá. un nivel de autoconocimiento increíble y también esta parte de encontrar el método ideal para ti es también una parte de autoconocimiento que tenés que tener y es esta experiencia de conocer tu cuerpo nuevamente y yo creo que eso es algo tan importante en este tema, explorarnos y ver qué se nos acomoda desde el privilegio. Obviamente nosotras podemos tener esa opción de elegir qué nos conviene, qué es mejor para nosotras. Por ejemplo, ciertos días puedo usar toalla, ciertos días no, puedo comprar mi copa. Entonces yo creo que eso es también muy importante de recalcarlo. Y dentro de este proceso de conocernos también, o sea, ahorita estamos hablando de esos 5 días, ¿verdad? Ajá. Pero a lo largo del mes, o sea, o a lo largo del ciclo, pues también están sucediendo un montón de cosas hormonalmente que creo que también muchas mujeres no conocen. O sea, Exacto. yo incluso personalmente, yo las entendí ya bien grande, pues, o Ajá. sea, adulta. Que incluso es hasta un método anticonceptivo, ¿verdad? O sea, entender en qué fase estás para decidir no quedar embarazada. Entonces, no sé si podés dar así una introducción, porque obviamente no necesariamente es el tema, pero creo que va muy de la mano para entender cómo prepararnos para esos 5 días menstruantes. Pues al final somos cíclicas, ¿verdad? Nuestra menstruación es cíclica y uno, justo como tú decís, solo conoce la parte menstrual. Entonces dice, eso es la menstruación. Y no, son 4 fases alrededor del mes, digamos, el promedio se dice 28, pero hay muchas investigaciones que lo plantean desde 22 hasta 35 días. Mi ciclo es largo, por ejemplo. Ajá. Entonces, y esos son ciclos normales, ¿verdad? Sanos. Lo que es importante cuando conocemos nuestro ciclo es saber la variación entre uno y otro. Digamos, si en el mes de enero y en el mes de febrero la variación entre ese periodo de 35 días, pónganse, en uno fue 34 y en el siguiente 35. O sea, solo hay 1 o 2 días de diferencia. Porque cuando hay más, cuando hay 5 en adelante, ya puede ser que tu cuerpo te esté queriendo decir algo, ¿verdad? Y lo importante de conocer estas 4 fases es que nuestras hormonas, nuestro cuerpo, cómo estamos en general, nos ayuda bastante. Hay muchísimas atletas, deportistas que utilizan el ciclo como su aliado. Entonces, ya saben, digamos, estas 4 fases comienzan con la menstruación, continúan con la fase antes del folículo, digamos, el folículo es el óvulo. Entonces, en esta formación de este óvulo, después la ovulatoria, que creo que también es bastante sonada, se medio conoce por ahí, y después está la fase lútea, que es donde ya pues si no hay un embarazo, se desintegra este folículo. Y en estas 4 fases, nuestro cuerpo, nuestras hormonas, todo está en diferentes etapas. Entonces, hay partes, digamos, yo personalmente, en la fase menstrual, a veces estoy un poquito más baja, más cansada, y puedo tener en la fase lútea, digamos, ya después de mi fase menstrual, antojos muy específicos de cosas que necesito. Cuando estoy en otra fase, puedo decir, todo me da igual de comer, ¿va? O tengo ideas más creativas en una parte de mi ciclo. Entonces, conocer mi ciclo también me ayuda a mí a organizar mi agenda y mi vida, ¿verdad? No tengo que ser un patrón todos los días igual. No, yo soy un ser cambiante y puedo también hacerme aliada, digamos, de mí misma y saber cuándo programo reuniones o cuándo programo sesiones de rutinas de ejercicio más fuertes. Ajá, o sea, que eso es lo que más se suena, ¿verdad? Como que yo en mis TikToks es lo que aparece ahora. Veo lo que aparece ahora. En Sí. esta fase puedes hacer esto, en esta fase yo digo, wow. Sí, que al final depende de cada cuerpo, ¿verdad? Que eso te iba a preguntar, o sea, no significa que todas las personas que menstruamos tengamos las mismas reacciones en cada una de las fases. No. Porque, por ejemplo, tú dijiste que te sentís en la menstruación un poquito más down, pero yo me siento antes. O sea, yo antes, el mundo se me cae, acaba. estoy A mí también sola, me pasa exactamente lo estoy mismo. triste, nadie me quiere, todo me sale mal en el trabajo, o sea, mal. Y son un par de días, ni siquiera es, ¿verdad?, la semana completa o algo así, e incluso a veces son solo horas, así, de la nada a la siguiente hora. Hay un pico ahí. Ya estoy bien. No pasó ya pasó. Ajá. Pero sí, es que todas menstruamos distinto, ¿verdad? De alguna forma las experiencias menstruales podemos tener algunas cosas muy similares. No hay problema. Ahí está. Podemos tener algunas cosas muy similares, pero tenemos otras que se adecúan a nuestro ciclo, ¿verdad? ¿Y cómo podemos asegurar para tener
estas hormonas o este ciclo más saludable? O sea, porque tú dijiste, bueno, si se trazan 5 días, una semana, 10 días, nuestro cuerpo está diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo? ¿O de qué forma tenemos que escucharlo y decir, ok, acá... Tengo que ir ¿Qué a pasó? ver O un sea, experto. ¿son mis hormonas? ¿Es mi nutrición? ¿Qué sucedió en mi cuerpo? Más Creo allá que- del ovario poliquístico Sí. y otro montón de cosas que podríamos hacer otro podcast. episodio. Ese es otro Ese es tema otro tema del que no se aparte. habla Pero sí, hasta dentro. Pero yo creo que sí, vamos Ajá. a hacer más temas de estos. Ajá. Buenísimo, sí, no, pero yo creo que el primer paso es conocer, ¿verdad? O sea, identificar qué pasa en estas fases. Sin educación, digamos, yo no puedo identificar, solo tal vez tener la idea de que algo está cambiando, pero no sé exactamente cómo si no tengo información. Entonces, poder educarnos un poco cuáles son las fases y creo que hacernos un poco más conscientes de ellas. En Period Cabal hablamos mucho de utilizar un diario menstrual, porque el lograr reconectar día a día con cómo te vas sintiendo es lo que te ayuda a identificar patrones, ¿verdad? Mucho esperamos y a mí me encanta porque a mí me pasó exactamente así. Cuando vamos con un experto en salud, una persona ginecóloga, decimos, ay, mire ahí qué tengo porque yo no sé, ¿va? Y eso que es mi cuerpo, ¿verdad? Entonces lo importante primero es cabal, entender qué pasa, hacerme consciente y si logras ir, no sé, haciendo un pequeño en algún momento del día, así como cómo me sentí hoy, tuve algún antojo, y lo que sucede es que cuando conocemos cómo funciona nuestro cuerpo, identificamos más fácil los cambios, ¿verdad? Y cuando hay cambios, no te puedo decir es algo en específico lo que te está pasando, no, pero sí es una alerta, porque tú sabes que tu cuerpo generalmente funciona de esta forma, ¿verdad? Entonces, pueden ser cosas tan simples como que tuviste mucho estrés ese mes o pasaste por un evento traumático o algo así, hasta que tu cuerpo puede estar empezando a tener una complicación de salud. Entonces, conocer estas variaciones, conocer cómo funciona mi cuerpo es lo que me ayuda hasta más fácil identificar estos cambios, ¿verdad? Estas alertas que mi cuerpo me da. Qué interesante lo que tú decías, porque, por ejemplo, bien mencionabas que Period tuvo que incluir una nueva modalidad, ¿verdad? Aparte del capítulo original, que era la investigación. Y toda esta información, cómo educarnos, cómo mantener nuestro cuerpo, cómo conocerlo, no lo tenemos porque no hay información al respecto. ¿Ustedes se han topado con eso? ¿Cómo han trabajado al respecto? Porque realmente no encontramos investigaciones que nos hablen exactamente, por ejemplo, de cómo menstruan las mujeres en Guatemala. O qué pasa cuando nuestro cuerpo está teniendo esos síntomas. Entonces, es una pared muy grande que enfrentar. Y que en las investigaciones no se toma en cuenta tampoco, como sigue siendo un tema en silencio, entonces ni siquiera se considera como algo importante. Y sin ir muy lejos, no sé si ustedes lo vieron en redes sociales, pero justo para la pandemia, cuando estaban las vacunas, o sea, era un tema que saltaba, ¿verdad? Así de, wow, mi ciclo cambió después de ponerme la vacuna contra el COVID. Y cuando hicieron la investigación, ni siquiera lo tomaron en cuenta. Entonces, no solo pasa aquí en Guatemala, ¿verdad? El incluir la menstruación dentro de investigaciones es un tema que poco a poco va rompiendo. Yo creo que nos visibiliza. O sea, a mí, o sea, hoy lo voy a decir yo personalmente, pero cabal, yo me puse la pandemia, fuimos varias amigas, que fue el peor ciclo, pues fue así doloroso y horrible. Tuve amigas incluso que no tuvieron ciclo para nada, ¿verdad? No menstruaron. Y cuando yo me meto a investigar, porque incluso yo trabajé en un proyecto que tenía que ver con vacunas en ese momento, y COVID, o sea, las investigaciones científicas no se habían hecho para entender cuáles eran los efectos específicamente de las mujeres. ¿Cómo así? Si la mitad de la población del mundo somos mujeres. Sí. Entonces, esa fue creo que mi primer choque de realidad, de decir, wow, si estamos invisibilizadas por completo. Porque corrimos muchísimo. Y todo, pero de verdad, ¿qué estudio hubo para ver, bueno, tal vez a las mujeres la Pfizer no les sirve porque las hormonas, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Y seguimos tocando madera de que no pase nada. Pues. Aquí estamos. Aquí estamos. Somos ejemplo de que no va a pasar nada. Sí. Pero sí, al final es súper importante porque si no tenemos datos de cómo estamos menstruando,
pues cómo realmente se van a poder promover cambios en torno al tema, ¿verdad? Alrededor del tema. Entonces, a mí me parece súper interesante y súper necesario. En Guatemala cada vez hay más investigaciones de mujeres realmente que incluyen el tema. Hay hasta mujeres que han empezado a investigar un poquito más la sangre menstrual, entonces piden así de, ay, si nos pueden compartir un poco de la sangre menstrual de varias mujeres para compararla, ¿verdad? Pero son muy pocas, ¿verdad? La muestra muchas veces es muy, muy chiquita. Y estas investigaciones, cabal, nosotras hemos empezado a hacer pequeña recolección de datos en, digamos, actividades, como para conocer cómo fue esa primera menstruación, ¿verdad? Que es la menarquia. Y cómo también lo llevan, cuántos años, ¿verdad? Muchísima información que nos ayudaría también a poder tener recursos para diferentes mujeres y que no se está teniendo porque no se conoce, no se habla, se invisibiliza, como tú decías. Qué importante esto, porque, por ejemplo, todas las personas, ¿quiénes están detrás de la academia, por ejemplo? ¿Quiénes están detrás de las instituciones de toma de decisiones? Y otra vez nos topamos con que son hombres, la mayoría. Entonces, por eso esos temas no llegan a las investigaciones. Por eso esos temas no llegan al Congreso. Por eso esos temas no llegan a la universidad, a los colegios. Sí llegan, son mujeres, lo que vas a decir. Exacto. Y somos las mismas mujeres que estamos abriendo brechas allí en ese tema. Pues y es muy difícil porque obviamente estamos en un sistema súper androcéntrico, súper machista, donde todavía la menstruación es un tabú, que está en silencio. Entonces, hablar de esto es como meterse a una profundidad muy grande, donde muchas personas van a decir, sí, pero si estamos hablando de menstruación, también deberíamos estar hablando de también las cosas que les pasan a los hombres, por ejemplo. Entonces, lo visibilizan de la manera que es como, no es tan importante como ustedes creen, o no es tan importante como nuestros asuntos. Entonces, es un mensaje, ¿verdad? Es un mensaje que nos dicen constantemente y nosotras en casa lo interiorizamos completamente. Y es que justo hay un tema ahí bien fuerte que es como no se incluye tampoco a los hombres en el tema, pues no lo ven como algo importante, ¿verdad? O sea, hay una idea social como, es que es algo natural y las mujeres lo tienen y ya. No se ve todas las variables, ¿verdad?, que se interrelacionan cuando hablamos de la menstruación, no solo socialmente, sino cultural, política, de salud, todo lo que la menstruación, digamos, nos hace vivir de alguna forma, ¿verdad? Y nosotras justo con el tema político que promovemos en Period, con la iniciativa de ley, nos pasó que en ese momento el que estaba coordinando la mesa era un hombre, y cuando nos sentamos con él a platicar y decirle, mire, es que este es un tema importante porque A, B y C, o sea, él fue como, wow, no me pude haber imaginado eso, y eso que yo tengo una hija y una esposa, decía él, pero como no se habla del tema tampoco, o sea, nadie se imagina que tiene un trasfondo mucho más grande de lo que no solo es, sangra y ya, no, sino hay muchísimo más ahí que se ha ido invisibilizando, ¿verdad? Sí, y es las consecuencias de no introducir también a los hombres en esta conversación, ¿no? Excluirlos completamente. E incluso también tenemos que decir que no todas las mujeres que menstruan, ¿verdad? No todas las mujeres menstruan y no todas las personas que menstruan son mujeres. Entonces también incluir esto en la conversación, tenemos que hablarlo. ¿Cómo así que todas las mujeres? Y tú podrías explicarnos esta frase que también lo ha dicho Period varias veces. Me gustaría para que las personas sepan, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Pues existe toda una diversidad, ¿verdad? Entonces, hasta dentro de las mismas mujeres, hay mujeres que no menstruan y también hay una comunidad trans de mujeres trans que no menstruan. Entonces, también se ve este tema biológico ligado a, es que todas las mujeres menstruan. Y no, ¿verdad? Hay muchísima diversidad inmersa ahí. Yo, digamos, me identifico como mujer y si no menstruara, eso me hace no ser mujer, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Yo sigo siendo mujer. Entonces, esta frase justo lo que busca es incluir a todas las personas, ¿verdad? Tanto a las personas que ya no se identifican como mujer y que siguen menstruando, como a las personas que se identifican como mujer y no menstruan. Por eso no todas las mujeres menstruamos y no todas las personas que menstruamos son mujeres. Y ya que tocaste el tema político previo a esto, el año pasado se presentó una iniciativa de ley. Tal vez hablemos un poquito de eso, o sea, ¿qué pretende esta iniciativa y cuál
¿cuál ha sido? Bueno, ya contaste un poco de que quien miraba pues la mesa se sorprendió mucho sobre los datos que presentaron, pero ¿qué buscaba esta iniciativa y si se sigue promoviendo para que pase? Pues sí, busca, sigue ahí la iniciativa. Y la verdad es que plantea lograr tener acceso a educación en las diferentes partes. En la iniciativa también buscamos que haya acceso a productos de gestión menstrual en diferentes municipalidades, ¿verdad? Para que cualquier mujer, no importando el área en Guatemala donde esté, pueda tener acceso, porque sabemos que pues acá en la ciudad el acceso a productos de gestión menstrual es otra que en otros departamentos. En muchos departamentos hay mujeres que tienen que decidir si comprar algo de comer o comprar toallas sanitarias para las hijas, digamos. Hemos tenido casos donde nos lo explican y muchas pues utilizan de sus casas retazos de trapos porque les sale mucho más barato. Entonces, el acceso a poder elegir o acceso a tener productos de gestión menstrual es bien limitado. Entonces, esta iniciativa lo que busca es que el Estado brinde estos productos de gestión menstrual. Y pues, ¿cómo se hace esto? ¿De dónde sale este dinero? Tener esta idea de que nosotras mismas nos apoyemos a nosotras, en el sentido de que las mismas que compramos toallas sanitarias, este impuesto que se recaba de esta parte vaya dirigido a este programa. Que ahorita no va dirigido... No, ahorita sí va al Estado, digamos, pero, el impuesto está. Todos los productos de gestión menstrual tienen impuestos y hasta, no sé si han escuchado, que está el impuesto rosa. Sí, aparte que generalmente los productos para mujeres se ven como un lujo, entonces cuestan más que los productos de hombres, solo por tener rosadito. Entonces también pues no es accesible para las mujeres y en la iniciativa lo que busca es que haya información, haya educación respecto al tema y que haya acceso para las mujeres que necesitan los productos de gestión menstrual. Y la verdad es que la iniciativa se trabajó con otras organizaciones, pero no ha sido presentada en el Congreso, ¿verdad? Entonces, pues no ha tenido ninguna lectura, no ha sido asignada, ninguna comisión, está por el momento estancada y hay muchísimas cosas políticas pasando, pero nosotros buscamos pues que no se quede solo como iniciativa, ¿verdad? Porque muchas diputadas trabajaron también en ella y nos apoyaron junto con otras organizaciones y la logramos presentar como iniciativa y pues está ahí para poder también nosotros empezar a trabajar respecto al tema, ¿verdad? Porque en Latinoamérica muchísimos otros países ya empezaron como con el tema de la menstruación, ¿verdad? Que es un tema súper básico de salud, digamos, de ahí nace muchísimas cosas. Entonces, por ahí es donde estamos ahorita con la iniciativa, ¿verdad? Logrando pues que vuelva a caminar. Sí, sí, completamente. Yo creo que es tan importante este asunto porque estamos hablando de una problemática que le pasa a más de la mitad de la población del mundo, que le pasa por más de 10 décadas, por más de 4 décadas, perdón, por más de 4 décadas, todos los meses aproximadamente durante 7 días. O sea, estamos hablando de un asunto tan importante que lo invisibilizamos. Por ejemplo, cuando pasan alguna crisis política, como bien mencionaba Pilar, alguna crisis climática, lo último que pensamos es cómo están gestionando las mujeres su menstruación en este momento. ¿Cuáles son las consecuencias de todo lo que está pasando en Guatemala, por ejemplo, con la crisis política, económica que se está allí llevando? ¿Cómo están las mujeres ahorita gestionando esa menstruación? Entonces yo quisiera que Pilar nos contaras un poquito de esto, porque nos mencionabas que la iniciativa está estancada en este momento. ¿Y cómo son estos datos de las mujeres que viven, por ejemplo, con menos de $1 al día y que tienen que gastar entre 30, 80 quetzales aproximadamente al mes, ¿verdad? Para gestionar su menstruación. ¿Cómo viven estas mujeres en Guatemala? La verdad es que cuando hablamos del tema menstrual hay muy poca información, como hablábamos antes, ¿verdad? Hasta en el sistema penitenciario, que es un poco más controlado, se podría decir, el Estado podría tener un poquito más de información, hay muy poca respecto al tema. Y hasta la cantidad de toallas sanitarias que se les da a una mujer privada de libertad es como 1 toalla y media, 2 en su ciclo. Y uno sabe que no le alcanza eso, ¿verdad? O sea, Jesús. Generalmente sí. Es muy, muy poco. Y sí, pues varía de centro penitenciario en centro penitenciario. Pero al final creo que el Estado debería de tener mucho más conocimiento,
¿verdad? Y brindar estas necesidades básicas. Justo en la región de Latinoamérica, pues hay otras iniciativas que buscan la licencia menstrual, ¿verdad? Que mujeres puedan absentarse del trabajo con derecho a paga si tienen muchísimo dolor, porque pues cada una vive la menstruación de forma distinta, y si tenés una complicación, pues ya es un tema de salud mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces, otras pues buscan que el impuesto, que no tengan impuesto los productos, como hablábamos un poquito más, pero que en Guatemala buscamos, aunque sea eso básico, ¿verdad? Esa educación de que en los centros de salud, en las municipalidades, haya ese acceso. Cada mujer puede vivir distinta su menstruación, pero tiene derecho a tener acceso a gestionarla como ella quiera. Entonces, cada historia, digamos, al final, como tú decías, el precio anual es carísimo cuando hablamos de toallas sanitarias, pero por eso es importante que para las personas que no puedan tener este acceso, ¿verdad? Que sus ingresos económicos no les permiten, ¿verdad? Estas toallas o pues estos productos para gestionar la menstruación estén disponibles cuando lo necesiten. Desde que quieran que haya, no sé, si quieren tener más información respecto al tema, pues haya programas, y también si necesitan, pues puedan ir a un centro de salud y adquirir toallas sanitarias, como muchas veces hay muchísimas campañas y dan condones así a cada rato, ¿verdad? Pero las toallas sanitarias no se dan tan fácil. Entonces nosotras buscamos con esta iniciativa, porque sabemos que todas menstruamos distintos y no sabemos la situación específica de cada mujer, pero que esté ahí, ¿verdad? El acceso. No hay duda que aquí en Guatemala cualquier tema es un tema que se puede discutir en términos de desigualdad. Total. Porque vivimos un país muy desigual. Entonces, como esto no está sucediendo a nivel público, no es una iniciativa o una política que exista a nivel de salud y de educación, porque creo que se mezcla ahí un poquito, ¿qué se puede hacer desde la iniciativa privada? O sea, más allá de estos movimientos que existen, porque, por ejemplo, también tengo una amiga, Jennifer Menegaso, que ella trajo la copa menstrual a Guatemala, o sea, ¿verdad? Y ha dado muchos talleres sobre cómo usarla, sobre cómo sentirte, ¿verdad? Pues empoderada en ese momento. También ha hecho mucha educación. ¿Qué otra cosa se podría hacer? Al final creo que cada uno desde su parte tiene diferentes formas de poder aportar a que la menstruación sea desmitificada, ¿verdad? A mí me encanta pensar también que todos podemos empezar a abrir, digamos, el tema menstrual en nuestros entornos. Yo sé que en mi trabajo yo puedo pedir y solicitar que haya productos para gestionar mi menstruación, que haya ciertas cosas. Nosotros hemos justo tenido algunas capacitaciones con colegios y lograr que el colegio entienda que tiene que tener los productos para niñas, ¿verdad? Para mujeres. Entonces, creo que es ir a empezar a romper en todos los espacios que haya este acceso de alguna forma. La desigualdad, lo que hace que la menstruación se vuelva un tema público y político, es todos estos factores que nos atraviesan, ¿verdad? No es lo mismo yo con acceso a agua que una persona que no tiene acceso a agua para gestionar su menstruación. No es lo mismo una persona que los recursos económicos con los que tiene que decidir si comprar o no una toalla sanitaria, ¿verdad? O compararlo con algo mucho más esencial en la vida. Entonces, estas barreras, ¿verdad?, que se interrelacionan y no te hacen vivir, digamos, poder decidir libremente cómo gestionar este proceso natural, es lo que lo vuelve en público, ¿verdad? Y es algo que tenemos que apuntarle. En los proyectos, digamos, sobre derechos de salud sexual y reproductiva, también hay que hablar sobre la menstruación, porque muchas veces queda un poco relegada, ¿verdad?, como este proceso. Queda como oculto porque se ve como algo, pues pasa y ya. Pero todas estas líneas de desigualdad que interrelacionan a la menstruación son las que tenemos que ver también como para ir cubriéndolas, ¿verdad? Y en todos los espacios que podamos y tengamos, que exista esta variable y sea tomada en cuenta. Yo me acuerdo cuando en mi trabajo empezamos a tener viajes a diferentes departamentos, justo con los que viajábamos eran hombres y ellos nunca se les había ocurrido poner algo para la menstruación, aunque sea pastillas o toallas sanitarias en el botiquín.
Entonces, lograr también romper en varios espacios con esta idea que ni siquiera se ve, ahí podemos también empezar a normalizar, ¿verdad? En los pequeños espacios. Y desde lo político, pues hablarlo. Es bien difícil, justo cuando presentamos la iniciativa, a una de las diputadas que presentó la iniciativa y que nos ayudó un montón, la recibió tantos ataques porque al final muchas personas lo miraban como, ¿por qué lo estás haciendo público? ¿Por qué la gente se tiene que enterar que estás menstruando? Es como un secreto a voces, ¿verdad? Pero lo que no se nombra no existe. Entonces es necesario nombrarlo más, ¿verdad? Hacer más visible la menstruación para que pues no quede solo en lo oculto, en lo silencioso, sino se empiece a romper, ¿verdad? Con esta cosa. Ese tema de invisibilizar las cosas es complicadísimo en Guatemala porque recordemos que cualquier iniciativa de ley que tenga que ver con educación sexual, de una vez. Muerte. Muerte Cualquiera. total. Y sí, lo vimos ahorita. Lo Sí. estamos viendo que está estancada una situación que nos está pasando ahorita. O sea, ahorita entre nosotras, posiblemente alguna de nosotras aquí esté menstruando. Sí. Es probable. Yo. Es muy probable. Sí. Ajá, sí. Exacto. Como, Entonces no sabemos Ajá. cómo está viviendo, gestionando su sangre esa persona que está menstruando entre nosotras. Sí. Pero es que más allá de gestionar la sangre, o sea, también pensemos en términos de salud. Yo recuerdo mucho a una compañera en el colegio, o sea, yo no entendía por qué ella se tiraba al suelo porque le dolía. Sí. Y era su primer o segundo día de su menstruación. O sea, se quedaba tirada, la tenían que llegar a recoger. Resulta que era un problema súper fuerte que tenía en sus ovarios y no sé qué. Pero nadie entiende nada. Y usualmente uno llega a entender estas cosas cuando uno es un poquito más grande, cuando uno va al ginecólogo, cuando uno ya empieza a hacer preguntas, cuando las conversaciones de las amigas tienen que ver más como que, ay, quiero quedar embarazada, entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, hasta ahí uno dice, ok. Esto pasa. Esto es lo que pasa, Ajá. ¿verdad? Y las críticas de que esto no pueda ser parte del currículum nacional base, para mí es como irónico. O sea, ¿cómo vamos a Algo tan empoderar básico. a una generación completa si ni siquiera se están conociendo Total. ellas mismas? Sí, sí. Yo creo que, perdón por interrumpir, pero agregando a eso, hablemos de esa parte de la iniciativa, que es meter este tema de salud menstrual, educación menstrual dentro del currículo. Algo tan básico, tan importante que ya deberíamos estar hablando en las escuelas y que los mismos maestros tendrían que dar estos talleres, ¿cierto, Pilar? ¿Nos podrías contar un poco de cuál fue el impacto de las personas al decir que vamos a hablar en las escuelas, vamos a hablar en todos los lugares acerca de educación menstrual? Y es que creo que ahorita hablábamos de varias cosas al mismo tiempo, pero sucede mucho que como es invisible la menstruación de alguna forma, entonces hay esta cosa de, pues nadie sabe de eso, ¿verdad? Y solo quisiera mencionar antes, con lo que tú decías, Liza, que hace que el tema de la menstruación es un tema de salud primordialmente. Nosotras desde Period lo movemos como un tema de salud porque desde ahí nace y nos influye y nos perjudica de muchas formas. Porque entre más silencioso sea, muchas mujeres no van a ir al ginecólogo porque empezaron a menstruar, sino porque empezaron sus relaciones sexuales. Y muchas no descubren que tienen alguna alteración en su cuerpo hasta muchísimo más grandes y viven con ese dolor, viven con esa que piensan que es normal en su ciclo menstrual y que no es normal, ¿verdad? Si uno tiene un dolor que realmente no te deja moverte, ¿verdad? Que es muy, muy, muy fuerte y con el que no puedes llevar tu vida con normalidad, es porque tu cuerpo te está diciendo algo. Un mensaje, una alerta. Ajá, es una alerta. Y muchas mujeres no lo descubren, no saben, pasan toda su vida desmayándose cada ciclo, pero nunca van con un especialista para ver qué está pasando por este mismo silencio. Y este mismo silencio afecta a todos los aspectos, ¿verdad? Hay muchísimos maestros que pues un maestro, no por ser maestro ya sabe todos los temas y se quitó todos los mitos y todos los tabús, ¿verdad? Principalmente, y hasta a mujeres les pasa, hemos tenido compartido con maestros y maestras muchas experiencias donde ellos cuando empiezan a hablar del tema en la clase sienten el albur de los jóvenes, entonces es como, ay no, mejor ya no sigamos con el tema, ¿verdad? Porque ni siquiera ellos reciben una capacitación de cómo llevar el tema.
Y en muchos, a pesar de que ahorita el currículum ya tiene una parte es muy, muy limitada, la que tiene el currículum nacional base sobre educación menstrual, pero a pesar de que existe una pequeña pincelada, ni siquiera esa pincelada se está dando. En muchas escuelas no se toca el tema. Nosotros tuvimos una experiencia muy linda donde fuimos a una escuela y nos comentaban que hasta por el mismo desconocimiento, por el mismo tabú, hay muchos padres de familia que hasta piden que no se dé el tema, ¿verdad? Por este miedo. Entonces, los maestros, los directores, pues no lo dan. O sea, simplemente el tema no se da. Y esta educación menstrual tan básica se vuelve una desconexión total con nuestro cuerpo. A niveles bien primarios, ¿verdad? Yo conocí justo a una chica que ella justo menstruó sin saber qué estaba pasando y le dio tanto miedo que creía que se iba a morir porque pues estaba desangrando. Entonces, es importantísimo este tema de la educación, como hablábamos antes. Es ese pilar que ayuda a que todo empiece a caminar de alguna forma. Y no solo para todas las mujeres, niños, jóvenes, sino también para el docente que está dando la clase, ¿verdad? Que reciba capacitación, porque si solo le van a pedir, bueno, habla sobre educación menstrual sin capacitación, esa persona también pues tiene sus propios tabús, sus propias cargas, ¿verdad? Pues todos crecimos en sociedad, entonces todos vamos aprendiendo eso, y es como una cadenita que tenemos que ir pues rompiendo ahí, ¿verdad? Y haciendo que funcione para otro lado. Sí. Yo creo que también traemos esta parte de las escuelas, de los colegios, ajá, y es un factor de desigualdad que las niñas estén faltando a clases también por esta falta de información, por los tabús y por todo lo demás. Creo que la parte de que niñas no se estén educando porque no existe, por ejemplo, un lugar donde puedan gestionar, ¿verdad?, de manera digna su menstruación, porque tienen miedo a mancharse, aunque ya no se dice así, ya no se dice mancharse. Toda esta parte son factores de desigualdad. Por ejemplo, hablar de que las mujeres tienen la mitad de salario que los hombres y aún así tienen que pagar por gestionar su sangre. Entonces, algunas personas se sorprenden porque, ¿cómo que yo estoy pagando un impuesto por menstruar? ¿Verdad? No sabían que estaban pagando un impuesto por menstruar en los productos que están comprando mensualmente. Entonces, hablemos también de estas consecuencias que vemos desde las niñas y desde nosotras en espacios que habitamos todos los días. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Que al final, la desigualdad también comienza no solo en esas otras cosas, sino, no sé, hay mujeres que en su trabajo no les dan ni siquiera el tiempo para irse a cambiar una toalla sanitaria. Y no es algo que decidamos, o sea, yo no digo, no, yo no voy a menstruar y ya. No, ¿verdad? Es un proceso natural. Hay muchísimas niñas que pues, no saben qué está pasando con su cuerpo y el dolor es muchísimo que dejan de asistir al colegio, como tú decías. Entonces, esos 5 días que dejan de ir al colegio porque o les duele mucho o porque no tienen un lugar privado o porque no hay agua en el centro educativo, para poder gestionar su menstruación de una forma segura y digna, es lo que hace al final que pues esas niñas dejen unos días de ir a estudiar y haya un retraso, ¿verdad? De alguna forma esa desigualdad, ¡boom!, comienza. Uh-huh. Y después hay otros casos, cabal, desde en lo laboral, hay muchísimos casos donde las mujeres se ven pues limitadas de alguna forma, ¿verdad? A pesar de que no debería de ser una limitante la menstruación. Pues si lo vemos como es un proceso natural. Hasta el hecho de, cabal, como tú decís, ¿verdad?, como se decía, que nos manchemos, es vergüenza. ¡Wow! Uh-huh. Ajá. Como sucio. Sí. Como vergüenza. O sea, hay muchísimos estudios o casos sociales, ¿verdad?, donde mujeres caminan por la calle con sangre, para ver cómo reaccionan las demás personas, y es impresionante cómo se tarda la gente en decirles, ¿verdad? Y cómo las juzgan por un proceso natural, ¿verdad? No tendríamos que tener miedo a tener sangre menstrual, porque, no sé, de todas las mujeres con las que yo he hablado, la mayoría le ha pasado. Sí. Entonces, o sea, es algo que debería de verse como más natural, no con tanto horror, ¿verdad? Como que, no sé, si estuvieras haciendo algo malo,
si al final nos pasa a todas. Ajá. Ay, Pilar, pero muchísimas gracias por compartir un poco de la visión y al final de este compromiso de naturalizar tal vez más el tema, de normalizarlo, de hablarlo. Me llevo muchas lecciones, no solamente sobre mí, sino de que si en algún momento llegara a tener una hija, cómo deberíamos de tratarlo, pero también de cómo gestionar esto con equipos de trabajo, con amigas, con familiares incluso. Nos faltaron un montón de temas, ¿verdad? Como también qué pasa después, las hormonas, las enfermedades, las complicaciones, etcétera. Pero, ¿verdad? Muchas gracias. No sé si puedes compartir las redes sociales o cómo pueden encontrar a Period Guatemala las personas que están interesadas en formar parte. Sí, claro. Nos pueden escribir a period.guatemala. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Si quieren información, tenemos libros para aprender, para cuestionarnos, para conocer nuestro cuerpo, cualquier cosa. O si solo tienen dudas o ser parte del voluntariado, son bienvenidas y ahí estamos en las redes sociales. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Tan Gente como Nosotras. Chao.